Una entrevista con la señorita Josefina Takahashi, decana de Ingeniería de Negocios Agroforestales de la Universidad Científica del Sur. Vamos a hablar sobre un premio, que es el premio de la Ecoeficiencia Empresarial 2012, Confiep Minam. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, este premio es un premio organizado por el Ministerio del Ambiente y la Universidad Científica del Sur, y que por cuarto año consecutivo. Y en esta oportunidad tenemos el patrocinio, el apoyo especial de Confiep, justamente. Que nos está apoyando bastante. Que nos está apoyando mucho en la difusión. Eso era un tema muy importante, tanto interiormente dentro de sus gremios, como a través de los medios. ¿Cuál es el objetivo de la premiación? El objetivo es reconocer a aquellas empresas, ¿no?, micro, pequeñas, medianas, grandes, que estén trabajando correctamente hacia lo que es la ecoeficiencia empresarial. Es decir, ¿qué es la ecoeficiencia? Mucho más cosas, ¿no?, con menores gastos de recursos, pero también menos contaminación del ambiente, mayor rentabilidad y también mayor impacto social. Porque una de las cosas que suele entenderse es que cuando uno habla de temas medioambientales, no le corresponde a la empresa, digamos, a la microempresa o a los hogares, y a veces se suele entender que es costoso implementar temas de cuidado al medio ambiente. ¿Esto es así? No, para nada, ¿no? Ustedes, ya, empezando desde casa, ¿no?, lo que hay que hacer es, por ejemplo, utilizar menos agua, de maneras simples, ¿no? Al lavarse los dientes, utilicen un vaso de agua y no pues dejen correr el caño. Lava las hortalizas, lava el arroz, esa agua, en vez de botarla, ¿ya?, se puede acumular en un recipiente y utilizar para regar sus plantas. En el caso de las empresas, ¿por qué es importante que las empresas cuiden el medio ambiente? Bueno, las empresas, recuerden, también hacen un volumen muy grande y depende de la actividad empresarial, el impacto puede ser también mayor, depende de las actividades que realizan. Entonces las empresas tienen una enorme responsabilidad de disminuir esos impactos. Por ejemplo, ¿no?, una empresa que en vez de utilizar energía convencional, sobre todo sobre la base de hidrocarburos, empieza a utilizar energía solar. En primer lugar, lo que va a hacer es contaminación cero, porque la energía solar no contamina, y a la larga esa empresa se va a beneficiar económicamente, porque no le recuperado la inversión de los paneles solares, ya no va a gastar en pagar en energía. Entonces, el balance siempre es positivo, no contamina, y económicamente a la larga le sale más rentable. Pero hay que entender o hay que explicar claramente cuál es el impacto a nivel mundial de lo que implica el hecho de no cuidar el medio ambiente, y cada vez el riesgo es mayor. Es decir, a veces no lo entendemos porque no lo vemos en nuestro día a día, pero lo que va a haber es un riesgo mucho mayor, cada vez más para nuestros hijos o para nuestros nietos, porque al hacer, por ejemplo, mayor uso de mecanismos ineficientes de uso de energía, existe más emisión de gases contaminantes, más efecto invernadero, más calentamiento global. Eso aumenta la temperatura en las aguas de mar, y eso implica, por ejemplo, que desaparezcan ciertas especies, implica que no tengamos de repente posibilidad de consumo, o hay áreas donde antes no había sequía, ahora haya sequía, y ese impacto que no se ve hoy es generado por cada una de las cosas que hacen la gente en los hogares y en las empresas. Claro, este premio por eso abarca a todos los sectores, tanto de bienes como de servicios productores. Por ejemplo, incluso la actividad de la construcción. Hoy en día, si el diseño de las edificaciones es el correcto, ¿no?, se puede utilizar menos energía, tanto para iluminarlo, porque tiene mejores accesos a la energía, a la luz solar natural, como también para regular la temperatura. Se da cuenta, en una actividad tan diferente como es la arquitectura, el rubro de construcción, que como informó está creciendo inmensamente en el Perú, esas construcciones, si se hacen de manera, desde el diseño adecuadamente, y luego en el uso de los materiales de construcción. Acá en el Perú por muchos años se pensó que necesariamente hay que usar ladrillo, cemento y fierro, y no necesariamente tenemos recursos naturales renovables que pueden ingresar tranquilamente al rubro de la construcción. Inclusive cierto exportador estaba propiciando el uso del bambú. Así es. El bambú, que es algo que de repente nadie antes explicaba cómo podía ser utilizado en la construcción. Ahora es posible utilizarlo en la construcción. Claro, y personalmente yo estoy ligada también a ese tema muy de cerca, porque es un recurso renovable totalmente, en plantaciones permanentes, pero así como en eso, construcciones hechas con materiales renovables van a
necesitar menos energía para ser producidos, se ha probado, muchas veces menos que producir acero o producir cemento, pero al mismo tiempo pueden ser durables, perdurables, hacer viviendas dignas, muy bien construidas. Hay ejemplos en diferentes partes. Y por otro lado, ahorrar también dinero, porque imagínense, en las zonas donde se producen estos recursos, ¿por qué se tiene que transportar, que ya contamina el transporte de por sí, ¿no? Recursos que no son del lugar y que van a ser más costosos para la población, afectando su economía. Ahora, otro tema importante, por ejemplo, es el tema del transporte, porque el transporte es una actividad altamente contaminante, sobre todo dependiendo del uso del combustible que tenga. ¿Cómo le podemos explicar a las empresas cómo ser mucho más ecoeficiente en el sector de transportes? Bueno, ¿qué es lo que pueden hacer? En el sector de transporte, y por ejemplo, si es transporte masivo de personas, cuanto más masivo la unidad sea de mayor tamaño y esté mejor planificado la salida, la entrada, el movimiento de estas unidades, de tal manera que el público va a copar su capacidad total en un determinado momento, los vehículos estén bien mantenidos, ¿no? Y si pueden utilizar energías como la mezcla de gas, por ejemplo, ¿no? En vez de usar el diésel o la gasolina, la contaminación que van a generar va a ser menor. Creo que en ese sector es muy importante. Por eso, el transporte masivo es muy importante. Hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, incluso en Estados Unidos, en Washington, ya en las horas punta hay ciertas áreas de la ciudad donde si los vehículos transportan más de 3 personas, tienen un pase preferencial. Ya el Estado toma decisiones en ese sentido, ¿no? Y incentiva obviamente el uso del transporte eficiente. El uso del transporte eficiente y por ende menor contaminación. Ese es en el sector transporte. Pero otro tema es el uso del agua. El agua, usted justamente me estaba explicando que es un recurso no renovable, que parece un poco en contra de la ley. Pero el uso del agua es muy importante y una de las cosas que se tiene que hacer es el cuidado del agua y no contaminar esa agua, porque es un stock de agua dada, sobre todo el agua dulce. Es que el agua es un recurso que es vital para la vida. Yo creo que podemos vivir sin teléfono, sin iluminación eléctrica, pero sin agua no podemos vivir. Nadie, ningún ser de ningún tamaño, desde los microorganismos hasta nosotros los humanos, todos utilizamos agua, todos. En las empresas, agua. ¿cómo se puede hacer un cuidado eficiente del agua? Bueno, depende el tipo de empresa, pero indudablemente ya existen empresas que hemos premiado en años anteriores, que por ejemplo lavan botellas, ¿no? Es una empresa que produce gaseosas, y esa agua, en vez de eliminarla y que se vaya posteriormente inclusive al mar, utilizan detergentes que son biodegradables y esa agua la reutilizan en plantaciones forestales, por decir, ¿no? Pues un ejemplo. Otros casos, por ejemplo, cuando para generar energía se utiliza agua de mar, ¿no? Y una vez desalinizada, y una vez que se ha generado la energía, esa agua también la utilizan para plantaciones. Ahora, ahí tenemos nosotros una gran oportunidad como país. Somos un país costero, tenemos la posibilidad de tener plantas desalinizadoras para poder utilizar esa agua. Obviamente el costo es más caro, ¿no? Pero, en el futuro, en teoría, si es que esto se hace común, los costos deberían comenzar a bajar por un tema de oferta y demanda. Pero si comenzáramos a utilizar agua desalinizada, tendríamos una oportunidad bastante interesante para hacer uso de agua sin tocar el agua dulce, ¿no? Pero hay un tema que creo que es importante también. Esa es una alternativa muy interesante. Pero nosotros tenemos la Amazonía y los Andes. Y desafortunadamente el nivel de deforestación, tanto en Amazonía como en los Andes, es muy, muy, muy grave. Es importante que volvamos a reforestar esas áreas. ¿Por qué? Porque los árboles captan la humedad del ambiente y por ende están captando agua. Usted cuando viaje, sobre todo a la selva, va a ver que en los lugares donde hay mucha vegetación hay agua. Hay las caídas, las famosas cataratas, ¿no? Es igual en la sierra, en los lugares donde hay vegetación, el agua de lluvia, por decir, ¿no? Se acumula en el subsuelo, primero en las plantas y luego en el subsuelo, y esa agua sirve después en la costa. El otro tema interesante que podría funcionar es el uso más intensivo de los mercados de carbono internacionalmente, ¿no? Por el tema financiero, para
porque Perú debería ser un exportador neto de certificados de carbono para hacer, digamos, mejor uso de los temas medioambientales. Me gustaría cerrar la entrevista explicándonos hasta cuándo se reciben las propuestas para entrar al premio y cuándo va a ser la premiación, por favor. Bueno, las propuestas se reciben hasta las 5 de la tarde del lunes 21 de mayo, es decir, el próximo lunes, en la mesa de partes del Ministerio del Ambiente en la avenida Javier Prado, la cuadra 14, ¿no? Y la ceremonia de premiación, que queremos hacerla extensiva al público en general para que conozcan mucho más sobre este premio, a los jóvenes, va a ser el día 7 de junio en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú en Miraflores. Esto va a ser abierto para todos. Abierto para todos. Al público, va a haber todo un evento muy especial. Inclusive los estudiantes también van a poder participar dentro de este premio. Es una buena noticia, no solamente las empresas con proyectos. La información adicional sobre este premio la vamos a poner en el Facebook de Valor Agregado en www.facebook.com/Valor Agregado TV, como siempre. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por venir a Valor Agregado y nos vemos con más el día de mañana. Hasta luego. Cuídense.